Hola, ¿qué tal, amables amigos? Una vez más les saluda su servidor Miguel Rodríguez Cerda desde el Centro de Transmisión de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, México. En esta ocasión, como siempre, le presentaremos como cada semana el más acertado análisis y las críticas más certeras de nuestros analistas y líderes de opinión locales y nacionales en la voz y los comentarios de su servidor. Pues hay demagogia, opacidad y despojo detrás del corredor interoceánico. El sistema de salud, una verdadera maraña de inconformidad y confusiones en México. Insisten se aplique juicio internacional por crímenes por lesa humanidad a Felipe Calderón. Un nuevo tropiezo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Y afirman con mofa que el tema del avión presidencial ya es motivo de comentario hasta en el zoológico. Medios de comunicación tambaleantes ante los embates oficiales de la Cuarta Transformación, opinan nuestros analistas. Estos y otros temas de gran interés aquí en Realpolitik Televisión. Quédese con nosotros. Pues violación a los derechos humanos, despojo de tierras a comunidades indígenas, pérdida de soberanía nacional y el reforzamiento a la represión a los flujos migratorios se esconden detrás de uno de los más importantes proyectos de la llamada Cuarta Transformación. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, obra prioritaria que cuenta con una disponibilidad inicial de recursos de 3.487 millones de pesos, equivalentes al 60% del presupuesto de la Secretaría de Gobernación para este año y que duplican el gasto de la función pública. De acuerdo con activistas y defensores de los derechos humanos, coinciden en advertir que más allá de los discursos triunfalistas de desarrollo como el de acabar con la pobreza en la región del Istmo de Tehuantepec, pues es un falso objetivo el cual pretende modernizar los 63 kilómetros que componen la ruta ferroviaria que conecta los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Ahora bien, refiriéndose a la consulta que el gobierno federal realizó en las comunidades indígenas de 7 estados que serán afectadas por el Tren Maya, la Organización de las Naciones Unidas señaló que no ha cumplido con los estándares internacionales en la materia. El proceso utilizado en las comunidades indígenas de Oaxaca es el mismo. En el estado, de acuerdo con un informe de la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca, son acciones más bien tendientes a agravar los conflictos internos, dicen. Estas asambleas consultivas convocadas por el gobierno federal, pues son una mentira, una simulación y un engaño, expresaron. Por otra parte, el sistema de salud e instituciones agregadas a este sector a nivel nacional es una verdadera maraña, opinaron algunos analistas. La gente sigue siendo engañada, faltan medicamentos pese a que se han integrado nuevos presupuestos. El maltrato y el despotismo continúan en perjuicio de los derechohabientes. Aún faltan claves medicinales, sobre todo para los pequeños enfermos de cáncer, motivo por el cual en muchas ocasiones los tratamientos son retrasados y ponen en peligro la vida de los menores. Para citar un solo ejemplo de deshumanismo y falta de ordenamiento en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el personal médico inconsciente del Hospital del Niño del DIF fue retenido en virtud de que sus padres tenían que pagar la cantidad de 100,000 pesos, no considerando que eran de escasos recursos económicos. Es decir, que el pequeño de únicamente 3 años y 9 meses de edad, que padecía convulsiones epilépticas, había quedado como prenda de empeño o de embargo ante la exigencia de médicos que no hicieron su juramento ante Hipócrates, sino ante Luzbel. Aunque los padres de este menor ya demandaron esta acción de injusticia, las anomalías en este sector se siguen dando al por mayor en todos los colores y sabores que perjudican al paciente.
En Oaxaca, 100,000 oaxaqueños gritan su extrema pobreza, carentes por añadidura de los servicios de salud más elementales, y agregan que Oaxaca no es únicamente gastronomía, folclore y tradición y cuna de hombres ilustres, sino también resalta por su pobreza. Dicha suma se agrega desde luego a los 40 millones de pobres de nuestra nación mexicana. Y lo que no podía faltar, un nuevo tropiezo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Pues así es, en efecto, de nueva cuenta la Fiscalía General del Estado es objeto de escarnio público al saberse de la liberación del presidente municipal de Santiago Yautepec, Roberto Salinas Santiago, quien fue aprehendido 6 días antes acusado de agredir con violencia a comerciantes en el llamado Pedimento, un paraje que se encuentra en disputa por 2 comunidades. Para nuestros amigos que no son del estado de Oaxaca, les diremos que el famoso Pedimento es una especie de capilla en donde depositan las limosnas y los denominados milagros aquellos peregrinos que visitan a su Virgen Milagrosa. Documentos de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, señalan que el Pedimento fue creado hace más de 300 años, precisamente después de haber sido construido el santuario de Juquila. Este pedimento estuvo a cargo de la Iglesia Católica hasta 1984, después fue ocupada por grupos políticos y cedida a las autoridades municipales. Este famoso pedimento se registró como parte de los bienes propiedad de la nación, por lo tanto, desde esa fecha, las limosnas que dejan miles de peregrinos las administran en la comunidad. Estas limosnas, que se llegaron a estimar en más de 12 millones de pesos anuales, han sido objeto de peleas entre grupos políticos y recientemente entre las poblaciones de Santiago Yautepec y la propia Santa Catarina Juquila. El conflicto se recrudeció en noviembre pasado cuando pobladores de Santa Catarina Juquila denunciaron que había un grupo paramilitar que mantenía en resguardo el citado pedimento. Después de haber sido aprehendido el edil Roberto Salinas por haber agredido a grupos de comerciantes y de haber hecho destrozos junto con otros aliados, decenas de pobladores de Yautepec se manifestaron afuera del juzgado para pedir la liberación de su autoridad. ¿Y qué creen que hizo la Fiscalía del Estado? Pues lo dejó libre y le dijo: anda muchachito, ya vete y pórtate bien. Y hablando de otros temas, continúa la insistencia en las redes sociales de que el expresidente Felipe Calderón sea enjuiciado por la gran alfombra de cadáveres que dejó en toda la nación mexicana con su genial idea de la guerra contra el narcotráfico, independientemente de hacer llamados a la sedición e incitar a la corporación policíaca. En este sentido, los usuarios comparan la figura de Felipe Calderón con la del dictador y usurpador Victoriano Huerta. Algunos otros personajes opositores recuerdan una vez más los innumerables crímenes cometidos por Calderón y varias corporaciones policíacas mientras él fungía como presidente, además de calificarlo de espurio y golpista. La exigencia de su enjuiciamiento piden que se lleve a cabo incluso en el máximo Tribunal Internacional de Justicia, como es La Haya, Holanda, por crímenes que consideran de lesa humanidad. El nombre de Felipe Calderón volvió a surgir con mayor fuerza cuando se presentó el caso de la Policía Federal, en donde uno de los voceros de los uniformados solicitó que Calderón fuera su representante sindical. Bueno, pues luego de esto es de recordarse que Calderón subió un video en su cuenta de Twitter en el que hacía un llamado a la unidad para que el gobierno de López Obrador escuchara los llamados de los enlistados en la mencionada corporación. Por lo pronto se ha informado que en el máximo tribunal de La Haya, Holanda, las acusaciones en contra del expresidente se encuentran ya en proceso de análisis. En otros temas, resulta verdaderamente inconcebible que el brazo de la justicia prácticamente haya echado al olvido el delito de estupro. Usted lo recuerda, que es en resumidas cuentas el acto sexual con una persona menor de 18 años, pero mayor a 12, acción incitada u originada incluso con engaños hacia la persona menor. El estupro es en sí una seducción penalizada
que acarrea en las víctimas serios trastornos para su desarrollo sexual, social y psicológico, resultado de la presión social o el enamoramiento que da pie a iniciar la vida sexual de manera precoz y que en teoría debería traer consecuencias penales al infractor. Sin embargo, pese a que los parámetros internacionales penalizan a quienes cometen este delito, en el estado de Oaxaca no se da la importancia que merecen estos casos y se ha perfilado como el delito que más se ha encubierto por la impunidad. En el sistema penal tradicional era común que los jueces negaran la orden de aprehensión a quien cometiera el delito de estupro, al argumentar que en la actualidad los y las adolescentes tienen demasiado acceso a la información con respecto a la autoridad. Con la reforma penal estos casos no llegan ni siquiera ante el juez, pese a que el estupro es uno de los delitos más comunes en Oaxaca. Muy pocas son las víctimas que presentan su querella y con relación a las carpetas de investigación, las cifras oficiales apuntan a una total impunidad. Los especialistas afirman que la entrada precoz a la pubertad, la pobreza, el desempeño deficiente en la escuela, la carencia de objetivos académicos, una historia de abuso sexual y el olvido de los padres y los patrones sexuales, familiares y culturales influyen en la probabilidad de una actividad sexual temprana, lo cual acarrea serias consecuencias de carácter psicológico. De conformidad con los criterios de los profesionales del periodismo, se afirma que debido a la política del presidente López Obrador, estos han sido los primeros en quedarse sin empleo, tengan o no trascendencia en los medios. La salida del aire de los programas de radio que conducían Pedro Ferriz de Com y Eduardo Torreblanca a través del 92.1 Radio FM en la Ciudad de México puso otra vez en tela de duda la libertad de expresión que tanto menciona el gobierno de México. Grupo 7, operador de la frecuencia radiofónica, informó a través de un comunicado que desde el 1 de febrero saldría del aire las emisiones En torno al dinero, conducida por Torreblanca y Central FM con Pedro Ferriz de Com. Explicaron que las razones se debieron al incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por Central FM y Equilibrio SADCB para la transmisión de dichos programas. Al hablar de un incumplimiento de las obligaciones contractuales, Grupo 7 da a entender que no se alcanzaron las metas de publicidad y la venta de espacios. En el comunicado también anotaron que la salida del aire de los programas radiofónicos no se relaciona de ninguna manera con posturas y opiniones de los periodistas ni de su línea editorial. Esta salida, la cual se suma a la de varios íconos de la información, ha dado pie a la teoría de censura o sesgo informativo para algunos medios y sus protagonistas por parte, según afirman, del gobierno federal. La baja de sus respectivos medios, de quienes fueron líderes de opinión, coinciden con el inicio de la actual administración gubernamental, lo que da pie a que esto se traduzca en censura periodística. Al respecto, hay una muy extensa lista de periodistas que supuestamente fueron obligados a dejar el medio de comunicación para el cual trabajaban. Y en otros aspectos sigue la mata dando en el caso de las críticas del famoso avión presidencial y los famosos cachitos de 500 pesos. Dicen que este tema ya está tan choteado y se ha vuelto tan viral que ya se escuchan comentarios dentro de las jaulas del zoológico de Chapultepec. Para muchos de nosotros, sin embargo, es ya conocido que la compra del tan popular aparatito fue una decisión de Estado en el gobierno poco racional de Felipe Calderón, una compra que realizó en el 2012 dentro de las elecciones, para luego donárselo a su amigo Enrique Peña Nieto, que fue quien junto con doña Angélica Rivera y algunos personajes besapiés disfrutaron a sus anchas como reyes, como gran majestad, con excesivo lujo, en tanto millones de mexicanos no tenían ni para comer. Este juguetito, el colmo de la soberbia, costó a los mexicanos $750 millones de ese tiempo
y está fabricado únicamente para realizar viajes internacionales, para lo cual muy poco se utilizó. Hacer despegar este avión, según los especialistas, es sumamente costoso, al mismo tiempo que aterrizarlo, y es aquí donde se presenta el grave problema de poder venderlo, que incluso ni los más multimillonarios magnates del país, que solo son 10, lo quieren comprar. Es infuncional para vuelos privados y poco comercial para vuelos de pasajeros. El citado Boeing 787 es único en su tipo, es el único en el mundo, casi mandado a hacer a la medida de los desequilibrados caprichos del señor Peña Nieto a costilla de los mexicanos. Y fue precisamente el gobierno mexicano su primer usuario y su primer pasajero. Y bueno, regresando a nuestro hermoso estado de Oaxaca, en la población de San Antonio de la Cal no existe autoridad municipal como resultado de las anomalías en las elecciones pasadas. San Antonio de la Cal es una de las poblaciones que ha dado renombre a la entidad debido a la elaboración de la tradicional tortilla llamada tlayuda. La población espera tensa e impaciente la resolución del Tribunal Estatal Electoral para saber si se reconoce el triunfo de Alfonso Ángel Vázquez Santiago o se convoca nuevas elecciones, lo cual podría dar como resultado pues otro conflicto diferente. Pero mientras esto sucede, las víctimas resultaron como siempre ser los propios habitantes de esa comunidad, ya que durante una larga temporada fueron suspendidos sus servicios básicos como son el de agua potable, basura y seguridad. Afortunadamente ya fueron restablecidos. Lo que no se restablece es la atención. Cabe mencionar que fue el propio Instituto Estatal Electoral quien invalidó la elección presidencial en dicho municipio. Las últimas elecciones en las que participaron 10 candidatos estuvieron manchadas por diversas anomalías y solo se espera la última decisión del Tribunal Electoral para que se regrese a la normalidad. Esperemos que esta decisión sea lo suficientemente inteligente y no como en otras ocasiones que lejos de solucionar el conflicto, encienden más los ánimos. Y bien, amables amigos, les recuerdo que la edición número 438 de su revista semanal Realpolitik, usted podrá leer además los artículos El presidente de la recesión de Martín Moreno, Una simple fotografía de Beatriz Pajés, Mi retiro de Rafael Rodríguez Castañeda, Morena es la guerra de José Luis Camacho, Derechos humanos ausentes de Carlos Ramos, y la ausencia de la CNDH de Juan Carlos Romero Hicks. Y por supuesto, también las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político de Felipe Sánchez, desde el portal de Ángel Soriano, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro. Muchísimas gracias por el favor de su atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión. A nombre de nuestro gran equipo de periodistas nacionales y locales, su servidor Miguel Rodríguez Cerda los invita para que nos acompañen una vez más la próxima semana a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Participe con nosotros y forme parte de Realpolitik Televisión. Coordinador de Información Luis Ramírez, edición general Óscar Luría Polanco. Una producción de Realpolitik Televisión. Gracias y hasta la próxima semana.